¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras batallando todo el tiempo para no distraerte? Wi-Fi on. ¿Como si tu cerebro fuera un navegador con cientos de pestañas abiertas al mismo tiempo? ¿Sientes que cada vez dedicas más tiempo a consumir contenido que olvidas al instante? No es casualidad. Vivimos en la economía de la atención, donde cada segundo de nuestro enfoque es un recurso valioso y muy disputado por plataformas, redes sociales, medios de comunicación y creadores de contenido. En este contexto, crear contenido que no solo capture la atención, sino que aporte un valor duradero es más importante que nunca. Por eso escribí el libro Tu atención, por favor, claves para captar la atención y generar contenidos sostenibles, donde cuento todo lo necesario para comprender este fenómeno y sobrevivir a la economía de la atención. Cómpralo ya en tu librería favorita, escucha este podcast y deja ya de una vez de hacer scroll infinito. Dixo presenta. Si pudiera darle un botón y hacer que no existiera, le daría, porque creo de verdad que no. Pero como existe y no se va a ir, va a estar ahí. Creo que hay que conocer lo que está pasando y utilizarla en la manera que te venga bien, o sea, por lo menos para saber, o sea, si por ejemplo estás súper en contra y eres súper activista de esto y escribes sobre ello, que veo a mucha gente escribiendo contra el uso de inteligencia generativa, yo me di cuenta de que tampoco lo usan, porque dicen cosas que ya eso a lo mejor era válido hace un año, pero ahora no. O sea, entonces creo que si tienes que conocer a tu enemigo. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casasalatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, nos acompaña Carmen Pacheco, escritora, guionista y una de las voces más versátiles del panorama narrativo actual. Su carrera abarca desde la literatura infantil hasta la ficción sonora, pasando por la novela, el cómic y el periodismo cultural. Originaria de Almería, Carmen estudió comunicación publicitaria en la Universidad Complutense de Madrid. De ahí proyectó su carrera como creativa, redactora y consultora para diversas agencias y marcas. De la publicidad dio el salto a la novela gráfica. Junto con su hermana, la ilustradora Laura Pacheco, ha creado cómics como Let's Pacheco y Divas de Diván, además de varios libros de literatura infantil y la novela Todo es posible, publicada por Planeta en 2016. Carmen ha sido columnista en medios como S Moda, Vogue, Vanity Fair y Verne, donde escribió su primera newsletter. Más tarde publicó Hola, newsletter veraniega, y más tarde Flecha, su carta quincenal personal que actualmente supera los 15,000 suscriptores. Es también co-creadora y guionista de los podcasts de ficción Santuario para Audible, Bloom para El Extraordinario y Místicas de Viva Films, todas en colaboración con Manuel Bartual. Santuario fue adaptada a serie de televisión por A3 Player en 2024 y Bloom obtuvo una triple nominación en la edición 2023 de los premios Ondas Globales del Podcast, donde obtuvo el premio al mejor Branded Podcast y tiene ya versiones en inglés y en chino. Con Carmen hablaremos sobre los inicios de Internet, en sus palabras, un lugar salvaje, y de la magia de las primeras comunidades digitales, sobre cómo su paso por agencias de publicidad le ayudó a entrenar la versatilidad, y sobre por qué, para saber utilizar o combatir la inteligencia artificial, primero hay que entenderla. Muchas gracias por su atención. Hoy tenemos el gustazo de conversar con Carmen Pacheco. Carmen, un placer tenerte por aquí. Pues muchas gracias por invitarme y un placer también para mí. Bueno, Carmen, como sabes, eres una invitada muy especial, entre otras cosas, porque tienes una doble recomendación. Como saben, al final de este podcast suelo pedir a la persona entrevistada que nos recomiende a alguien. Es una idea pintoresca, pero es muy difícil de ejecutar porque pues, son muchísimos recomendados a los que tenemos y luego es muy difícil llegar a todos. Lo que sí es que cuando una persona es recomendada por dos invitados, no hay vuelta de hoja. ¿Ok? Entonces, tú tienes dos recomendaciones. La primera, y la vamos a escuchar, es por parte de Delia Rodríguez, que comentaba esto sobre ti allá por noviembre del 2023. Me interesan las comunidades digitales o cerradas o abiertas de pago o no. O sea, todo el mundo que ha conseguido crear con éxito una comunidad digital me interesa. Mi favorita desde hace mucho tiempo es toda la que se crea alrededor de Carmen Pacheco, ¿no? Otra que además, bueno, también bloguera pionera, nos conocemos desde los inicios de Internet, ¿no? De hecho, nos conocimos
con nuestros blogs primigenios en, pues, no sé qué año sería, 2001, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, como en 4 ordenadores que había para los alumnos, que no había muchos más, ¿no? Y cada una nos miramos y vimos que cada una estaba actualizando un blog. Cuéntame, ¿qué es lo que estabas posteando desde la universidad en 2001 en la facultad? No estaba posteando, estaba mirando el libro de visitas. O sea, es que es tan antiguo. Hace tanto tiempo que los blogs teníamos como un libro de visitas donde la gente te dejaba comentarios en general. No a un post, sino en general, a la página. Y me acuerdo que estaba mirando a ver si alguien me había dejado un comentario, porque ni siquiera te iba al correo ni nada, o sea, tenías que entrar y mirarlo. Y entonces no recuerdo, yo creo que Delia no tenía abierto el suyo, creo que no, pero me miró y yo la miré y yo sabía, o sea, supe al instante quién era. Y fue un momento de esos de película, porque realmente es como una casualidad increíble, porque realmente es que había 4 ordenadores, yo no iba mucho ahí, no sé qué me dio por ese día. Y fue muy gracioso porque es que realmente había 4 blogs en esa época. Bueno, no 4 literalmente, pero muy pocos. Y ella y yo teníamos el blog desde antes. Sí. Bueno, no recuerdo realmente porque... No recuerdo si fue, a lo mejor fue el primer año de carrera y entonces realmente éramos las primeras. Y no sé, fue increíble, la verdad. O sea, ese momento, y que además sigamos teniendo relación, ¿no? Después de tantos años, me parece maravilloso. Cada vez que me acuerdo, no, me parece irreal que nos conociéramos así. Totalmente. Oye, ¿y cómo recuerdas esa época de Internet? Pues muy divertida y muy salvaje. Porque se tiende un poco como ahora a romantizar esa época. Yo soy muy culpable de hacerlo porque realmente también coincidió, o sea, las personas que la vivimos, pues también coincidió un poco con nuestra adolescencia o con unos años así que en general la gente tiende a romantizar, ¿no? Pero realmente también era o sea, no todo era intercambio de información y libre y todo el mundo estaba ahí sin monetizar y todo el mundo es porque veo a veces ese tipo de discurso de gente que no lo vivió, que piensan que era una época, claro, porque todavía no habían llegado las grandes empresas a, digamos, a cosechar atención, ¿no? Y la economía de la atención no estaba todavía funcionando. Pero había muchísimo, por ejemplo, había muchísimo porno, había muchísima gente, o sea, como páginas de estas que de repente te cambiaban y te ponían un dialer ¿sabes? Te cambiaban la conexión, le dabas a donde no era y de repente estabas como llamando a una línea de estas porno y te cobraban una barbaridad, ¿no? Y lo hacían a propósito para que te equivocaras y pincharas donde no era y cosas así. O sea, estaba todo lleno de gente. O sea, como había un vacío legal casi en todo, pues había mucha gente intentando hacer dinero de la peor manera. O sea, que tampoco era una utopía, ni mucho menos, ¿no? Simplemente que todavía estaba por explorar. Entonces, para lo bueno y para lo malo, la verdad. Sí, esa escena entre Delia y tú en el aula de ordenadores de la facultad la imaginaba como una escena muy cinematográfica y ahora con lo que dices me la imagino como un western, ¿no? Bueno, la verdad es que la Facultad de Ciencias de la Información, ya sabes que es un edificio brutalista, que realmente no es muy acogedor. Ajá. Pero bueno, no sé, yo sí que lo recuerdo como una película porque es de estas cosas que dices, qué casualidad, ¿no? Y qué forma tan guay de conocer en persona a alguien, ¿no? De que de repente miras no sé, es como había mucha... Eso sí que era muy romántico realmente, lo de conocer en persona a la gente con la que es que solo conocías por internet, ¿no? Y eso es de las cosas que con más cariño recuerdo porque realmente era como, no sé, como que si tuvieses un vínculo con ellos o algo así, que era especial, porque estar en internet era especial en aquella época, no todo el mundo estaba o no todo el mundo, entonces había como todo un mundo que compartías con esa persona. Ahora es al revés, ¿no? Y ahora es una locura, ¿no? ¿Qué compartes con otra persona que se conecta a internet? Nada, es como, ¿qué compartes con alguien que usa la electricidad? Nada, pero en esa época... Claro, en esa época era como si pertenecieras a un club secreto o algo así. Efectivamente. Bueno, Delia habla de esa capacidad o habilidad que tienes tú para formar comunidades, sobre todo alrededor de Flecha, que de eso hablaremos más adelante.
Pero ahora quiero escuchar lo que comenta tu otra recomendadora, que fue Izaskun Pérez. Pues me ha sorprendido mucho que todavía no hayas entrevistado a Carmen Pacheco, porque, bueno, ella reflexiona mucho también sobre nuestra convivencia con lo digital. Tiene una newsletter maravillosa, tiene una comunidad flipante, ha hecho podcast, es una de las personas junto con Manuel Bartual que hizo la primera ficción branded que se ha hecho en castellano con El Extraordinario, que luego todo el mundo ha copiado ese formato, diré, ¿no? Que es Bloom, que hicieron con Turismo de Suiza y lanzaron una ficción que está muy bien hecha y bueno, pues de ahí viene luego Titania y otras que hemos visto en los últimos años, ¿no? O sea que yo creo que Carmen tiene muchas cosas para contar, sí. Esto es lo que nos cuenta Izaskun, o lo que le llama la atención a ti. Me encanta además como le dice, me sorprende que no hayas invitado todavía a Carmen Pacheco a este podcast. O sea que aquí estamos. Y bueno, de Bloom quiero hablar también un poquito más a profundidad, un poco más adelante. Aquí hacemos un poquito de cebo, ¿no? Pero me gusta lo que dice Izaskun de cómo reflexiona sobre nuestra convivencia con lo digital, ¿no? Y eso me lleva otra vez a esos orígenes, ¿no? Y volviendo a este salvaje oeste que contabas hace rato, ¿recuerdas qué fue lo primero que te enganchó de Internet? Sí, es que lo recuerdo muchísimo porque lo recuerdo como si fuera la primera vez que tomas una droga o algo así, de verdad. O sea, el chute de adrenalina que me daba cada vez que sonaba el módem, bueno, de adrenalina o no sé, o endorfinas o qué, porque era como conectar con una especie de otro mundo. Ya no te digo ni siquiera cuando entraba a chatear al IRC, que eso también era como súper emocionante porque hablabas con gente, bueno, también hablas con gente que no sabías quién era y a veces también te llevabas sorpresas no tan buenas, pero lo de ir a páginas, simplemente páginas que había hecho otra gente, o sea, me parecía mágico porque encontrabas, no sé, de repente encontrabas como un tema que te gustaba y había alguien que había hecho una página sobre eso y no sé, o sea, es muy difícil de explicar ahora, realmente, porque como hemos normalizado absolutamente, pero para mí no sé cómo lo podría comparar, como si entrases como a una especie de... Pues si pudieras de repente abrir una estantería de diarios con apuntes de gente, manuscritos, no sé, algo así, ¿no? Como no algo como los libros, porque los libros al final es un poco más, hay más de distancia, sino algo como súper directo, que había confeccionado otra gente que tú no conocías. Y realmente no había ninguna experiencia parecida, salvo los fanzines quizá, que era una cosa así un poco más, o sea, que no hay una industria editorial en medio o una industria periodística, sino que eran como de persona a persona, ¿no? Pues esa era la sensación que yo tenía las primeras veces que me conectaba, me parecía mágico, la verdad. Y para un adolescente como yo en esa época, además, que en Almería pues no tenía amigos, pero no tenía amigos con los que compartiera muchas aficiones. Era como un poco la rarita del instituto, ¿no? Pues claro, de repente era como, se me abrió un mundo. Claro. Y de hecho, cuando me vine a Madrid, tuve como, bueno, fui a un colegio mayor y ahí hice un grupo de amigos y tal, pero luego yo tenía un grupo de amigos que era gente que yo había conocido por el IRC y quedé con ellos en Madrid. Y fueron mis amigos durante muchos años, a muchos los conservo todavía, ¿no? Tenía como una puerta, literalmente, a conocer a gente que nunca jamás hubiera conocido de otra forma. Entonces es como algo que para mí, en mi vida, ha sido totalmente crucial, Internet. Oye, perdón, para las personas que a lo mejor no están enteradas, ¿nos podrías explicar eso de IRC? Sí, era, bueno, es como un protocolo, ¿no? Como la web, el mail, listas de correo, lo que sea, pues había una forma de hablar con gente que te instalabas un cliente IRC, te conectabas a un servidor y entonces en ese servidor, que en este caso yo me conectaba al IRC hispano, había como salas de conversaciones, de chat. No era por la web, era aparte, ¿no? Un protocolo distinto. Y entonces, pues, había grupos con, pues, yo qué sé, de música, de un montón de cosas, ¿no? El propio nombre del grupo ya te indicaba de qué iba y entrabas y ahí había gente que estaba chateando, simplemente hablando de esos temas o hablando de otros temas porque ya era como un grupo y tenía su propia dinámica
Y bueno, pues era una época muy divertida, o sea, desde luego para ser adolescente era genial porque bueno, también esas dinámicas que había en los grupos pues daban lugar a, no sé, a mucha historia. Era el TikTok de 2001, niños y niñas, para quienes no habían oído hablar de IRC. Oye, Carmen, y luego, después de la universidad, entiendo que muy buena parte de tu primera tramo, digamos, de vida profesional transcurrió en agencias publicitarias como creativa. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Sí, bueno, yo estudié publicidad. Delia la conocí en Ciencias de la Información, que yo estudiaba publicidad, que se estudia allí. Pues mucha gente piensa que soy periodista, pero no, lo que estudié fue publicidad. Y yo tenía claro que quería ser publicista en ese momento y tal, y salí. Y me atraía mucho pues la creación publicitaria. Empecé trabajando de creativa antes de terminar la carrera y fui como yendo así de una agencia a otra, haciendo, bueno, o sea, como digamos que me fue bastante bien para ser mis primeros años. Y bueno, y luego llegó un momento donde me di cuenta de que para, digamos que tener un largo recorrido en ese mundo te tiene que gustar mucho porque o sea, es muy duro y te exige mucho. Y bueno, y sobre todo que te tiene que gustar porque tienes que tener como ilusión, ¿no? Por hacer anuncios. Y yo de repente me di cuenta de que no tenía suficiente ilusión como para seguir a largo plazo en ese mundo, ¿no? Y entonces me di cuenta de que realmente a mí siempre me había gustado escribir. Y entonces me puse a escribir, mandé una novela juvenil a un concurso de la editorial Everest, que ya desapareció, y gané ese concurso. Entonces se publicó el libro y a partir de ahí me presenté también al concurso de barco de vapor y de gran angular, que de finalistas se publicaron. Entonces ahí como que empecé como, digamos, mi otra carrera. Aunque luego también, obviamente, como vivir de escribir es tan difícil, o sea, por no decir imposible, se puede, pero yo en ese momento tenía también contactos, digamos, en el mundo de la publicidad, como que no me había ido del todo y empecé a trabajar como consultora de marca, que me gustaba muchísimo más, porque claro, a mí también, o sea, que me sigue gustando el mundo de las marcas, ¿no? Pero desde más arriba. Es decir, desde la estrategia de marca, la estrategia creativa, cómo posicionas la marca, qué tipo de cosas quieres que haga la marca y todo eso. Y la publicidad va al final de todo eso, cuando ya tienes, ¿no? Cuando ya quieres como comunicar una cosa concreta en un formato y tal. Y a mí me gusta mucho más la parte anterior, que es más de estrategia y de darle como un carácter a esa marca. Entonces empecé, digamos, esa carrera paralela a escribir. Muy bien, o sea que lograste escapar de la agencia a través de la escritura. Eso sí, es el sueño de muchos publicistas, la verdad. Lo que te quería preguntar, porque yo tengo la sensación, y aquí ha pasado mucha gente del mundo de la publicidad, gente muy, muy buena, vamos, los mejores me atrevería a decir, y hay una sensación que igual no muchas veces es totalmente explícita o se verbaliza como tal, pero de que veo que mucha de la gente que está en publicidad tiene otras intenciones, otros sueños, ¿no? O otras ganas de hacer, y que ese mundo, pues sí, obviamente te da de comer y luego en algunos lugares pagan muy bien y demás, pero que no acaba de ser un lugar que sea completamente satisfactorio, ¿no? Para mentes creativas e inquietas, ¿no? Yo he conocido directores creativos que realmente les apasiona la publicidad, ¿no? Y el mundo, además de los premios publicitarios, les da suficiente vidilla como para mantenerlos ahí, no sé, como con una ilusión, básicamente, pero son pocos. Uh-huh. Hay otra gente que es como creativa y, bueno, ha visto que una salida, digamos, rentable o más rentable que otras disciplinas creativas es la publicidad, ¿no? Pero siempre tiene como ese sueño de yo qué sé, de escribir o de dibujar no tiene como una faceta creativa y la publicidad no va a llegar nunca a satisfacerla, creo yo. O sea, a no ser que realmente lo que te guste sea en sí la publicidad. Aunque luego hay algunos pues que lo saben compaginar bien. Uh-huh. Y pueden hacer las dos cosas, pero como la agencia te exige tanto y te exige tanto tiempo, es muy difícil desarrollar esa otra faceta, digamos. Entonces la gente empieza a desarrollar planes B, planes de escape, ¿no? Pero sí, casi todos los creativos que yo conozco tienen como otra faceta, escriben o yo qué sé, o bueno, los directores de arte pues tienen sus side projects, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil compaginarlos con lo que te exige una agencia de publicidad, sobre todo si estás ahí como en agencias de primer nivel o no sé, es duro. Y también te digo que aprendes muchísimo y que aprendes a ejercitar la creatividad, a ejercitar el músculo de la creatividad. Sí.
Y yo cuando salí de agencia me sentía como, o sea, que tenía superpoderes para ponerme a escribir, porque realmente era como que había aprendido pues eso, a generar ideas rápido, a desechar, a exigirme más, a no quedarme con lo primero que pensaba. Y luego me di cuenta de que he ido perdiendo un poco ese músculo, ¿no? Según me he ido acomodando, digamos. Pero bueno, yo creo que eso, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero si no te gusta muchísimo la publicidad en sí, pues es algo como que, o si no consigues desarrollar ese otro side project, no va a satisfacerte, yo creo, creativamente. Sí, eso es como una especie como de escuela militar, ¿no? De la creatividad, donde sales de ahí, cachas y dices, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Escribir un libro, una película? Póngame aquí algo que me lo como, ¿no? Sí, sí. Oye, y bueno, lograste salir de la agencia, te felicito. ¿Y cuándo o en qué parte de tu carrera sentiste por primera vez que decías, esto es lo mío, aquí he encontrado mi voz, esto soy yo? Pues no lo sé, sigo todavía un poco en esa, o sea, es que si hay algo de que defina a mi carrera es como una especie de búsqueda que me genera bastantes problemas a la hora de escribir una bio, ¿sabes? De decir qué hago. Y también le genera a la gente, yo creo, problemas de cómo clasificarme, ¿no? A veces, de decir qué hace esta persona realmente. O sea, quiero decir, es que me aburro de las cosas, o sea, no me aburro en el sentido de que ya no quiero hacer más eso nunca, a veces sí, pero es también que me apetece probar cosas, ¿no? O sea, como que, digamos que lo peor de ir como cambiando de trabajo y de repente escribir y luego de repente ser guionista, de repente hacer eso, consultoría de marca, tener una newsletter, no sé, tipo de cosas distintas, es que yo creo que si me hubiera dedicado a una sola cosa, digamos que hubiera llegado más lejos en mi carrera, ¿no? Sería como tendría una voz con más autoridad dentro del campo, a mi edad, dentro del campo en el que me hubiese centrado, estoy segura de eso. Pero ese llegar lejos para mí no tiene mucho sentido, porque es como, ¿qué es llegar lejos? O sea, quiero decir, o sea, si tienes el objetivo de ganar mucho dinero o de llegar como a un no sé. ¿Y me pierdo todo lo demás? Sí, para mí el estatus que te da un puesto, un título, eso como que no me satisface nada, no me atrae, quizá desde... Yo qué sé, soy una iconoclasta en ese sentido, pero lo que yo creo que es importante es encontrar, digamos, qué es lo que te hace feliz día a día, ¿no? Entonces, eso es como las cosas que yo voy probando. Y lo que noto que me hace feliz día a día es un poco hacer lo que me da la gana. Y mantenerme económicamente, obviamente. O sea, no lo puedo olvidar. Entonces, mientras encuentro ese equilibrio, estoy bien. Y no me preocupa tanto el hecho de decir, ¿dónde vas? ¿Dónde va tu carrera? ¿Qué quieres ser? No, entonces es como, no sé, una elección realmente, que no sé si se la aconsejaría a nadie, pero que para mí me funciona. Sí, me suena esa pequeña voz en la parte de atrás de tu cabeza que te dice, céntrate, Carmen, céntrate, ¿no? Sí. Oye, bueno, pues hablando de eso, de esas vertientes y de esas elecciones y de esos saltos, aquí yo lo que te quiero proponer es un pequeño juego muy al estilo de los juegos que tú haces también. Porque hay dos vertientes muy claras, ¿no? Aquí veo lo de la guionista y ojo, el término newsletterera. Uh-huh. ¿Por cuál te gustaría comenzar? Newsletter. Newsletter. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una newsletter? Bueno, a mí me gusta llamarlo carta, porque realmente no tiene mucho de noticias, ¿no? Hay algunas que te informan ahí de las novedades, de lo que sea. En mi caso es simplemente una carta que te mando. Uh-huh. Que puede ir con o sea, normalmente va con, en mi caso, pues una reflexión personal, no que cuente mi vida, sino que de repente escribo un texto sobre algo y luego unas recomendaciones, que sí que es un clásico, digamos, de las newsletters que me gusta mucho. Okay. En tus greatest hits, que son Ola y Flecha, antes hay un track que es la newsletter de Verne, sí. Que fue tu primera newsletter, entiendo que escribiste. ¿Qué aprendizaje te dejó ese tiempo? Bueno, ahí fue Delia, la que Delia en ese momento dirigía a Verne. Y bueno, ahí fue donde nació, digamos, el concepto de carta. Me acuerdo de hablarlo con ellos, con Delia y Guillermo. Yo no sé si fuimos los primeros, no creo. O sea, supongo que ya había algunas newsletters, pero fue cuando las newsletters de los medios o de las empresas empezaban a firmar como personas, que eso es algo que ahora casi todas hacen, ¿no? No es una cosa así, sino que, o sea, no es una cosa impersonal, sino que hay una persona que te está confeccionando, digamos, esta newsletter. Y esa era la idea de la carta, de hecho se llamaba la carta de Verne, ¿no? Que era una carta, no una newsletter.
pero sí que era una newsletter en la que yo, digamos, que hilaba los temas, digamos, que habían temas así como pues de lo que se escribía en Verne, ¿no? Temas que habían sido virales y que me parecían interesantes y cosas así, los salpicaba con otras cosas que había visto interesantes por ahí. Esa era la idea. Y entonces era una voz personal, pero no era exactamente mi voz. Entonces a mí me apetecía como probar ese formato, pero siendo yo completamente, en mi propia voz. El caso es que yo sabía por experiencia que escribir una newsletter lleva mucho trabajo y es una de esas cosas que la gente empieza y luego deja. Y yo soy muy de dejar las cosas. Entonces dije, bueno, voy a hacer una newsletter de verano, porque tiene un comienzo y un final, ¿no? Y entonces la voy a probar este año. Voy a escribir todas las semanas esta newsletter que llamé Hola. Y bueno, y si funciona, pues ya veré. Y entonces los primeros años, en realidad, estuve mandando solo en verano esta newsletter de verano. Y cuando ya vi que, bueno, que ya tenía una audiencia, que estaba cómoda con el formato, pues decidí continuarla todo el año. Entonces el resto del año, cuando no es verano, se llama Flecha y la mando cada 2 semanas porque el ritmo ese de una semanal no lo podría mantener todo el año. Y luego en verano, pues mando Hola. Oye, a mí siempre me ha intrigado eso de cómo, o sea, con Hola, ¿cómo le hacías para enganchar a una audiencia con una publicación anual? Eso me parece totalmente singular. Creo que tenía que ver, bueno, al mandarla todas las semanas de verano, la gente se enganchaba porque era como algo que viene el verano, que vuelven, ¿sabes? Los helados, irme las siestas, la jornada, ¿sabes? Más corta y yo qué sé. Y mi newsletter para mucha gente se convirtió en un hábito de verano, como de los sábados. Yo además desde el principio como que lo planteé o lo enfoqué mucho así, ¿no? Me acuerdo de una de las primeras cartas que llamé la mañana sagrada, que era como ese rato que tienes por la mañana, los sábados y tal, que es cuando yo mando la newsletter. Entonces mucha gente empezó a asociar el verano con leerme, ¿no? Como, no sé, esto es un clásico de los tintos de verano del Viralindo, ¿no? Que eran distintos porque ella contaba como sus peripecias, ¿no? Pero sí que creo que esta idea de leer ciertas cosas en verano está ya desde hace muchísimos años, ¿no? En la prensa y en ese formato. Entonces creo que la gente asoció, pues eso, me hizo un hueco en su rutina de verano y entonces el año siguiente se acordaban y era como, qué bien, vuelves a mandar Hola y tal. Entonces ahí fue creciendo y luego cuando ya a los 3 veranos o así ya decidí hacerla de todo el año, pues le di como un tono distinto para que la de verano, o sea, sigo siendo yo, pero tienen hasta un diseño distinto, la newsletter, ¿no? Como para que la de verano siga siendo de verano. Muy bien. Esta pregunta parece más bien un trabalenguas. Estaba escuchando un podcast sobre newsletters en el que te presentaron como una de las newslettereras más solicitadas por los newslettereros. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que engancha tanto de Flecha? Bueno, a ver, tengo que decir que como persona que lleva en internet desde hace tanto tiempo, muchas veces lo que tienes de especial es que has llegado de los primeros. Básicamente es la suerte, ¿no?, que tiene mucha gente, tanto en redes sociales, en todo, ¿no? Y yo a las newsletters llegué bastante temprano, ya había newsletters personales, pero bueno, y eso, y tenía como además la experiencia de haber escrito la newsletter de Verne. Y creo que pues mucha gente me tiene más en su top of mind porque llevo más tiempo, simplemente. Y luego también creo que el llevar también tanto tiempo ha hecho como que tenga un carácter muy definido, que a lo mejor otras newsletters pues más nuevas o pues han buscado como un nicho o se han fijado más en quiero decir, llegas a un mundo donde ya hay muchas newsletters. En cambio la mía pues ya tiene un carácter que yo hice desde el principio sin que hubiese tanto alrededor y que la gente pues ya me tiene como clasificada, no sé, de una manera distinta, pero creo que tiene mucho que ver con llegar antes, la verdad, creo, de verdad. Es curioso. Hay otras newsletters con mucho menos recorrido que han crecido mucho más rápido que la mía, ¿no? Porque tiene como un tema muy, no sé, como un tema más nicho o no sé. Yo lo veo así. Creo que es eso. Estoy en la cabeza de la gente porque llevo mucho tiempo. Es curioso porque yo siempre he pensado que Internet no respeta mucho el derecho de antigüedad. ¿No? O sea, yo veo que ahora llegan, o sea, chicos, gente súper joven que agarran un teléfono y en 2 minutos te han adelantado por la izquierda, a la derecha, por arriba, por abajo.
Sí, a ver, yo en redes sociales también llevo de las primeras y no y ahí no tengo ninguna ventaja, o sea, al revés, o sea, pero porque tienes tú que además aprovechar esa ventaja o explotarla de alguna manera, ¿no? Y ponerte en la newsletter, la verdad es que no me preocupa, o sea, no me preocupa tanto crecer o no crecer al ritmo de otros o lo que sea, porque es que lo hago de verdad, es un hobby, entonces no me quiero preocupar. Y en el resto de cosas de internet, pues los blogs ya murieron, bueno, ahora han vuelto, o sea, Sí. ahora están volviendo. Pero bueno, ya pasó, llegó a las redes sociales y ahí tampoco, aunque yo llegase de las primeras, no vi como mi sitio ahí, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de las dos cosas, llegar el primero y luego mantener esa ventaja porque claro, o sea, llega gente que de repente tiene súper claro que quiere hacer su modelo de negocio siendo influencer de Instagram, pues claro, o sea, lo tiene mucho más claro, ¿no? Sí, sí. En esta entrevista contabas que usas Instagram precisamente como amplificador de la newsletter. ¿Se puede pensar hoy en día en un formato solo o solitario, que sea solamente una cosa? No, eso es una cosa que me apena mucho, de verdad, porque no le tengo especialmente cariño a Instagram, o sea, le tenía porque me parecía, es una plataforma en la que mi newsletter creció un montón y realmente la mayoría de la gente vino por ahí. Pero luego hicieron el cambio del algoritmo cuando de repente empezaron con los Reels y querían ser TikTok y todo esto. Y castigaron muchísimo el alcance de cualquier cuenta. O sea, yo desde luego, de verdad, me tiene totalmente torturada Instagram con su algoritmo. No nos llevamos nada bien. O sea, y tanto como que de repente tengo como anuncios en Instagram que no me dejan pasar el story, que me hacen esperar 5 segundos, que eso no lo tiene todo el mundo, lo tengo yo porque debe ser una tortura especial para mí. Y me apena mucho, o sea, pero es automático. En el momento en que yo no comparto cosas en Instagram o dejo Instagram abandonado, la newsletter no crece. Y claro, o sea, no me importa, pero hasta cierto punto, porque, no sé, es como, siempre me gusta que haya, o sea, hay mucha gente que se da de baja en cada número, ¿no? Entonces me gusta que haya un poquito de más de gente que se da de alta, ¿no? Y que se mantenga un poco, por lo menos. Pero es automático. Si no la pones en redes sociales, no llega a la gente. Vaya. ¿Qué le recomendarías a alguien que está por abrir una newsletter? Que sepa por qué la quiere hacer. Creo que es lo que se ve al principio, es como gente que quiere, que ve las newsletters, ¿vale? Hay tantas, pero al principio era como, yo también me quiero hacer una newsletter. Y no tienen realmente muy claro qué quieren, pero bueno, no está mal tampoco saber, no tener claro qué quieres, pero por lo menos darte cuenta de que estás probando y que tienes que encontrar, digamos, lo que te apetece hacer. Lo digo porque una newsletter al final es como, creo que lo más valioso es no mandarla cuando te apetece, sino tener como una frecuencia que la gente la espere un día de la semana. Creo que eso es, digamos, en mi experiencia, cómo haces una audiencia más fiel, ¿no? Entonces vas a tener que cumplir esa frecuencia. Al principio te va a apetecer mucho porque es un proyecto nuevo, pero luego va a llegar un valle de ¿y ahora qué cuento? ¿O qué hago? O no sé qué. Entonces ahí es cuando la mayoría de las newsletters la gente deja de mandarlas. Yo creo que está bien no tener súper claro tu objetivo con la newsletter, pero sí ir buscándolo, ¿no? Como que voy a hacerlo porque me apetece simplemente. Y entonces voy a ver qué es lo que me trae, lo que me aporta. Por ejemplo, yo no monetizo la newsletter, pero me aporta cosas muy buenas porque me conoce gente que, o sea, no sé, digamos que el perfil que tiene atrae a una gente que es afín a mí y conozco a gente a través de la newsletter y algún trabajo me ha salido a través de la newsletter, ¿no? No sé, para mí es como, me aporta una parte personal de casi terapia. Escribir la newsletter incluso cuando no me apetece o no sé qué escribir, al final me esfuerzo. Y hay muchas veces que salen, no sé, mis mejores newsletters a lo mejor han sido las que he escrito al final un poco obligada, pero luego me ha servido y me lo he pasado bien en el momento de escribirlas. Entonces, pues eso ya me compensa. Aquí hay una frase tuya que me gustó mucho y que dice, no hay nada que enganche a la gente más que contarles tu vida, pero al mismo tiempo es lo más peligroso. ¿Cómo le haces para encontrar equilibrio en este acto de revelación que es escribir? Eso no me acuerdo ahora dónde lo dije, pero tiene toda, o sea, estoy segura de que está pensando en la época de los blogs, ¿no? Lo que yo contaba mi vida en plan con una inocencia absurda, pensando que ahora la gente cuenta
su vida todavía más, ¿no? Con las redes sociales. No me refiero tanto a enseñar absolutamente todo lo que haces en el día, sino a llevar una especie de narración, convertir tu vida en una narración, ¿no? Entonces eso es lo que engancha a la gente, porque encima saben que son cosas de verdad, que tú estés editando, digamos, esa narración, ¿no? Y eso engancha mucho. Y también siempre digo que no hay nada que enganche más que una chica en internet penando por amor. O sea, no sé por qué. Es como una cosa que engancha muchísimo, que en la época de los blogs era lo mismo. O sea, alguien que de repente tiene una ruptura y empieza a hablar de esas cosas. A la gente le interesa porque te ves reflejado, ¿no? O porque tomas interés por esa persona, y a la gente le gusta mucho pues ver sus logros, pero también sus momentos tristes, porque eso lo humanizan más, ¿no? Eso lo han explotado ahora todas las influencers de Instagram, ya se dieron cuenta de eso y todas contaban sus penas, ¿no? Pero sí, creo que yo he encontrado, o sea, yo no cuento apenas mi vida, la verdad, en la newsletter, pero he encontrado una forma de narrarme que más o menos la gente sí que me sigue desde hace muchos años, sí que sabe por las cosas que hago. Y al final también hablo de cómo me siento, aunque no diga exactamente cosas de mi vida, pero sí, ¿no? Como un poco la gente puede hacerse una idea más o menos, pero siempre con unos límites que yo pongo, también los pone la gente a mi alrededor, que no quiere eso, convertirse en personajes, cosa que a lo mejor en la época de los blogs sí hacía con mis amigos, les convertía en personajes, ¿no? De mi narración. Y luego nadie se quería tomar cervezas contigo, ¿no? Claro. No, al revés. Había gente que casi competía por el protagonismo. Ah, sí. Porque claro, les gustaba. O sea, yo no hablaba mal de mis personajes. Yeah. Pero bueno, sí, creo que es muy... o sea, yo tengo mucha experiencia en eso y creo que hay gente que realmente en Instagram o en Twitter o tal, creo que cuentan demasiado de su vida. Lo pienso siempre, digo, creo que están cruzando una línea que no les va a rentar de ninguna manera. No me refiero a dinero, me refiero a que es demasiada información, o que es algo que te puede traer problemas, o que no estás siendo consciente de toda la gente que te puede leer, o no sé, o que estás dibujando de ti un personaje que a lo mejor es atractivo en el momento, o que llama la atención, pero que no te va a beneficiar en otras áreas de tu vida. Muy bien, pues nos llevamos aquí un compendio muy interesante de una newsletter desde la voz de la newsletterera más reconocida, seguramente una de las más seguidas en español, seguramente. Y vamos ahora entonces a la parte de Carmen guionista, empezando por los podcasts. ¿Cómo definirías tú un podcast? Bueno, es que es muy amplia esa, o sea, que cabe tanto en esa definición. Y además ahora hay mucho run al respecto, ¿no? Claro, la gente piensa en un podcast cuando lo dices, pues dos personas hablando, ¿no? Como en una entrevista o algo así, pero es cualquier formato sonoro, ¿no? Que digamos que pongas, que la gente pueda escuchar, digamos, en internet, ¿no? O sea, si lo veo tan abierto como eso. Porque claro, al haber hecho yo ficción sonora, que es un formato de podcast en el que la gente no suele pensar, pues estoy segura de que hay otros formatos en los que yo ahora mismo no estoy ni pensando, ¿no? Y caben muchas cosas, porque en el audio cabe muchísimo. ¿Te acuerdas cuál fue el primer podcast que escuchaste? Pues no me acuerdo de cuál fue el primero, la verdad. Sí creo que empecé a escuchar más podcasts en inglés, la verdad, de temas como muy nicho que me interesaban. Creo que ese fue mi acercamiento, y creo que el de mucha gente también, ¿no? El de tema muy nicho, que no encuentras a lo mejor, no sé, que la gente en redes sociales no está hablando de eso, y de repente el mundo podcast es como que te abre una ventana a algo que te interesa muy concretamente. ¿Y cuándo descubriste su potencial para contar historias? Me lo descubrió Manuel Bartugal totalmente. Yo no sabía lo que era un podcast de ficción hasta que él me propuso escribir uno juntos. O sea, me lo propuso y yo... Eran dos cosas que no tenía ni idea. Guión, que no había escrito nunca. Bueno, tres cosas. Guión, que no había escrito nunca. Escribir con alguien, que tampoco lo había hecho. Y luego la ficción sonora, que no lo había ni escuchado. Entonces él me pasó unas recomendaciones, y recuerdo que el que me fascinó fue Homecoming, que es un podcast, una ficción sonora de muchísima calidad, que de hecho se acabó convirtiendo en una serie de televisión en Prime Video con Julia Roberts de protagonista. Y me fascinó. Me pareció un formato inmersivo que daba muchísimo juego, no sé, me encantó. Y bueno, entonces escribimos Santuario para Audible, y esa fue como mi primer acercamiento a las dos cosas, al guión y al podcast.
Y a la coescritura, a la co-creación, ¿no? Sí, también. ¿Y qué tal? ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Súper bien, muy interesante porque de repente descubrí que era muy divertido escribir guiones, que tenía la parte, o sea, que era como más fácil porque a mí los diálogos es una cosa que me encanta escribir, que me salen como, o sea, como que oigo los personajes en mi cabeza, y lo que más cuesta de la escritura en general, creo, a todo el mundo, es sentir que estás escribiendo bien. Esto me pasa con un libro y me pasa también con mi propia newsletter, ¿no? O sea, como dejar el texto bien, que suene bien, que sea bonito, que no sé, como que tenga una calidad, digamos, la escritura. Y en cambio en los guiones no te tienes que preocupar de eso, tienes que preocuparte de que se entienda bien, digamos, o sea, que haya acotaciones que expliquen bien la situación, pero en realidad es simplemente transmitir la escena tal y como tú la estás viendo en tu cabeza. No tiene que tener una calidad literaria un guión, ¿no? Y eso me quitaba como mucho estrés y me permitía como digamos, plasmar a esos personajes viviendo cosas, hablando, y eso es lo que más me gusta del guión, la verdad. ¿Y cómo es Manuel Bartual como coescritor? Pues es muy fácil trabajar con él, es muy organizado, lo cual a mí me viene muy bien porque es como esa parte, digamos, de tenemos que escribir esto, o sea, él abre el calendario rápidamente, digamos que enseguida hace un esquema, ¿no? de los capítulos que escribí por semana, lo que sea, ¿no? Lo organiza todo muy bien, o sea, creo que es una persona organizada en todas las áreas de su vida. Y luego, pues la escritura es fácil escribir con él porque no todo el mundo, o sea, y porque yo he trabajado, nunca he escrito con nadie, pero sí que trabajo en agencias con compañeros de, o sea, en ese sentido sí que tenía mucha experiencia. En esa escuela militar, ¿no? O sea, claro. Y he tenido muy, muy buenos compañeros, o sea, muy buenos directores de arte, o sea, he tenido muchísima suerte. Pero claro, con los compañeros, pues hay veces que uno tiene una idea, al otro no le gusta, ¿no? Entonces hay como una especie de fricción ahí a veces y tal, y hay veces que hay que llegar a una tercera idea que te guste, que le gusta a los dos, ¿no? O lo que sea, ¿no? O sea, no es tan fácil. A mí Manuel es bastante fácil en ese sentido, es como que si a él le parece que lo que le estás diciendo es una buena idea, aunque le estés cambiando algo que haya dicho él, no le importa, es como muy fácil y como, no sé, muy respetuoso también. Y yo intento, o sea, yo no soy tan fácil, no sé por qué además mis compañeros de las agencias me lo decían a veces, pero intento como también, digamos, ser igual en ese sentido, o sea, o todo lo que puedo, porque creo que es como una forma mejor de trabajar, si tienes que trabajar con alguien. Oye, y Santuario entonces pasa de ser un podcast con mucho éxito a convertirse en una serie de televisión. ¿Qué tal fue ese proceso? Bueno, pues tuvimos la suerte de poder nosotros adaptar los guiones. Trabajamos con Poughkeepsie y bueno, para A3 Player, la serie. Y esa parte, pues la verdad es que fue muy, muy guay trabajar con ellos, nos dieron mucha libertad. O sea, tuvimos que desarrollar mucho la historia, entonces fue muy interesante porque nos dimos cuenta de todas las cosas que tienes que desarrollar cuando la gente está viendo la historia y no la está poniendo imágenes, digamos, en su cabeza, sino que tienes como que definir muchísimo más el universo. En un podcast, en una historia de audio, la gente se imagina, en ese sentido se parece más a un libro, digamos, que tú dejas que el lector se imagine, no tienes que escribir hasta el último escenario donde están los personajes, solo si es relevante, ¿no? Pero en este caso se ve todo, entonces, como no es una historia de ciencia ficción que ocurre en el futuro, había que definir muchas cosas que no estaban definidas. En ese mundo la gente tiene papel, siempre pongo este ejemplo, pero es que es verdad, o sea, había una escena en un despacho y es como, ¿hay papeles encima de la mesa? O si no hay árboles no debería haber papeles, o tienen una fibra digital. Yo además me como mucho la cabeza con eso. Y luego ya a partir de que ya se empezó a producir, nosotros ya ahí no participamos en el proceso, eso ya fue cosa de la productora. Y bueno, y al final, pues cuando la vimos había cosas que era como nos imaginábamos, otras que no, porque al final en una producción audiovisual participan muchos, es una co-creación de mucha gente, ¿no? Entonces nosotros fuimos los guionistas ahí y ya está. Oye, bueno, quiero hablar de Bloom, podcast del que soy fan a muerte, y me imagino que además de la coescritura con Bartual, debe ser un lujazo trabajar con el equipo del Extraordinario. Sí. ¿Me podrías contar un poquito cómo fue el proceso o cómo fue tu experiencia? Bueno, pues para empezar, esto lo ha mencionado Izaskun, diciendo que fue la primera ficción sonora branded, y eso salió del Extraordinario, eso fue una idea de ellos, de cómo tenían a este cliente que era Turismo Suiza, qué manera de promocionar, digamos, un destino turístico
qué mejor manera, ¿no?, de ponértelo en una historia. Digamos que ya hay novelas que parecen, digamos, que las ha pagado el ayuntamiento del sitio. No suele ser así, pero a veces sí que hay un vínculo entre el escritor y ese sitio de alguna manera, porque no sé, hay muchos thrillers, ¿no?, que suceden en ciudades que te muestran mucho la ciudad o que te dan ganas hasta de ir, ¿no? Y ellos tuvieron la idea de hacerlo directamente, en plan, bueno, pues hacemos una ficción, ¿no?, una historia que ocurra en Suiza y de esa manera, o sea, y que colabore, digamos, Turismo de Suiza en este producto, ¿no? Y nada, y entonces nos propusieron esa idea y nos pareció muy guay. Al mismo tiempo tenía un desafío muy grande, que era ellos querían meter 7 ciudades y 9 museos, si no recuerdo mal. Quería mencionar eso, entonces había que integrarlo en la historia, y a mí ahí me sirvió muchísimo mi trabajo en marca para saber, digamos, o para valorar cómo integrar las cosas y que ellos se quedaran contentos y que nosotros nos quedáramos contentos. Que no llegara alguien y de repente pareciera una telepromoción, ¿no? Que creo que es, digamos, el valor de Bloom y por qué a la gente le gustó tanto, porque había gente que decía, es que no me he dado cuenta de que era un branded hasta el final, ¿no? Y al mismo tiempo me han dado ganas de ir a Suiza. O sea que realmente en ese sentido funcionaba, pero sin tener la conciencia de que era publicidad, ¿no? Porque no es eso. O sea, un branded no tiene que ser publicidad. Pues eso, que ellos tuvieron esa idea, que me parece genial y que está bien que se reconozca que surgió de ahí el formato, ¿no? Y ahora ya de repente la ficción branded se ha convertido como en algo bastante común, que me alegro desde luego, porque cuantas más haya, pues mejor, más variedad y más oportunidad de captar a nuevos oyentes, ¿no?, para el formato. Sí, a mí te digo, insisto, que me encanta Bloom, y creo que lo que mencionas es muy importante, que yo que tiene un equilibrio que es buenísimo, de que Suiza está por todas partes, pero no estorba. Uh-huh. Y parece una obviedad, pero no está nada fácil conseguir ese equilibrio, porque luego, como bien decía Izaskun, han salido muchos otros podcasts también con marcas, oficinas, agencias de turismo, y que en algún momento dices, esta es la cuñita. Y es muy complicado, ¿no? Sí, también, es fácil porque, entre comillas, es más fácil cuando es un destino, creo, integrarlo en la historia, o sea, como un lugar, porque en todas las historias tiene que haber un lugar, ¿no? Entonces es como que encaja, no, otras marcas pues no tienen esa ventaja, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Turismo Suiza nos invitó a un viaje por todas esas ciudades y todos esos museos para que fuéramos allí y lo viéramos. Y yo creo que se nota un montón, que realmente nos alucinaron los sitios y eran sitios que nos inspiraron para colocarlos luego en la historia. Yo no veo muy fácil que esa historia la pudieras trasladar a otro sitio y te valiera para otro destino. O sea, tendrías que cambiar muchas cosas, porque realmente hay cosas como muy, muy de Suiza ahí, que me parece un sitio mágico. No estoy haciendo publicidad, es que realmente me lo pareció. Y se transmite. Y entonces, claro, yo creo que se transmite eso, la fascinación que sentimos. O sea, pues si hubiera ido otra persona, le hubieran fascinado otras cosas de Suiza y hubiera utilizado esas cosas para su historia. Entonces yo creo que eso es lo que hace que esté bien integrado y que transmita ganas de ir a ese sitio. Y es una pregunta que es casi más personal, pero yo que hay mucho tuyo en el personaje de, no me acuerdo cómo se llama la protagonista de Bloom. Emma se llama. La veo muy Carmen. Puede ser porque, bueno, no sé. Lo que hay en Bloom es muchísima documentación de cosas que a mí me encantan y que quise meter ahí y que encajaban. Y entonces quizá también está escrito en primera persona, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir, está narrado porque es como un falso podcast de investigación, ¿no? Para que no la haya escuchado. No es como, por ejemplo, en Santuario, donde es como si tú escucharas la escena de una serie. En este caso, tú escuchas a una persona que está hablando en primera persona como si hubiese hecho una investigación y te lo va narrando, ¿no? Entonces hay partes que están muy escritas, digamos, eso, como en primera persona, y por ejemplo, Bloom termina con una carta. Bueno, no digo nada más, no hago spoiler, pero que termina con una carta, ¿no? Atención, spoiler. No, o sea, es simplemente una carta leída. Entonces, claro, esa es como muy mi voz, digamos, esta de primera persona de la newsletter, ¿no? O algo así. Entonces, quizá por eso te pueda recordar a otras cosas que has leído de mí, ¿no? No lo había pensado así. Porque está muy presente la primera persona escrita, ¿no? Luego hay muchos diálogos que son como escenas de una serie, pero sí que hay mucho texto en primera persona. Muy bien. Oye, más recientemente estrenaron Místicas, ¿no? Que sé, yo estoy en proceso de escucharlo y que también juega con diferentes formatos y con diferentes mundos, ¿no? Sí, Místicas es una ficción que sí que no tiene esta primera persona, sino que realmente tú escuchas las escenas como si fuera una serie, pero
Lo bueno es que las protagonistas tienen un podcast, ellas, ¿no? Entonces, hay un momento en el que escuchas su podcast y es como escuchar el podcast dentro del podcast. Entonces, por ejemplo, pues Manuel vio claro desde el principio que ese podcast suyo conversacional de ellas dos hablando teníamos que grabarlo en vídeo para luego tener esas piezas, ¿no? Y entonces ahí ya entró este formato audiovisual de ciertas escenas, ¿no? del podcast. Y luego también tiene presencia en la historia un videojuego retro de los 80. Entonces, Manuel también tuvo súper claro que teníamos que hacer ese videojuego, no hacer el videojuego, pero darle una imagen, ¿no? al videojuego y usarlo. Y al mismo tiempo, una de las protagonistas es streamer de videojuegos, que eso nos daba juego, nunca mejor dicho, a que ella estuviera narrando, ¿no? cuando está jugando. Dicho esto, quiero aclarar que si tú escuchas el podcast solo en audio y no ves ninguna pieza de estas audiovisual, entiendes la historia perfectamente. O sea, está hecho para funcionar en audio completamente, de manera autónoma. Pero luego tienes estas piezas añadidas que, por ejemplo, en Spotify te salen y también están en YouTube. Y bueno, es como también nos ha permitido, pues, que tuviese una pata visible, digamos, para llegar, pues las hemos usado en redes sociales y cosas así. Y bueno, y dentro siempre de que es como un juego, porque eso es como una matrioska en la que hay un podcast dentro de otro podcast. Oye, bueno, de entre todas estas cosas que haces y todos estos frentes que atiendes, y que me siento muy identificado también con muchas de estas cosas que cuentas, y te quiero hacer una pregunta más técnica de cómo le haces para organizarte, para atender todos estos frentes tan distintos, para cambiar de chip entre proyecto y proyecto. Pues lo hago muy mal. es que madre mía, o sea, es mi eterna búsqueda de la rutina productiva, porque efectivamente hacer cosas tan distintas es como que rompe muchísimo la rutina, entonces no acabas de encontrar, digamos, la rutina óptima, porque para cuando la encuentras, de repente tengo un proyecto que es completamente distinto, me hace irme a otro sitio o viajar o un evento o no sé qué, y entonces se descoloca todo. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo no guión, estoy escribiendo un proyecto mío, y entonces estoy intentando pues sacar tiempo. ¿Es decir, un libro? Sí, pero lo que pasa es que no puedo... No puedes hablar mucho al respecto. No puedo hablar porque todavía está muy verde, entonces no lo quiero agafar. Okay. Pero bueno, sí, como que para mí de repente he sentido que era importante volver a la raíz, a la escritura, ¿no? Y bueno, pues claro, o sea, eso requiere, vamos, vivir como en un monasterio, básicamente. O sea, tener una rutina de monje. Y también por estar dentro de lo que estás escribiendo, ¿no? Que haya como espacio ahí, no solamente en el momento en que te sientas delante del ordenador, sino para que haya espacio en tu cabeza, ¿no? Para que eso se desarrolle y cuando te pongas delante del ordenador sepas que vas a escribir. Y eso es difícil de compaginar con cualquier otro tipo de trabajo donde pues estás viendo a gente, hablando de reuniones, lo que sea. Entonces, ahora lo último que estoy intentando es colocar las cosas en la medida que puedo en el mismo día. ¿Sabes? El día de tener reuniones o de este tipo de eventos o no sé qué. Por ejemplo, esta entrevista. Okay. Te propuse que fuera hoy porque hoy tengo otra cosa por la noche. Entonces es como, vale, pues es un día de eso, de hacer este tipo de cosas, ¿no? Que requieren interactuar con humanos. Porque cuando estás escribiendo, pues es como que quieres interactuar con lo menos humanos posibles, ¿no? Okay. Bueno, me gustaría hablar un poco de tus influencias y en la última entrega de Flecha creo mencionabas a Melancolía de Von Trier. Uh-huh. Cuéntanos de esta película. Bueno, es que ni soy muy cinéfila realmente, ni me gusta mucho en general, o sea, otras pelis que he visto de él no me han gustado tanto, pero Melancolía es que me parece perfecta, o sea, me parece perfecta en la historia, en cómo está narrada, en las decisiones no tan obvias o raras o incómodas incluso. Y me encanta la idea, ahí tiene una cosa que me gusta mucho, que es cómo utilizar la ciencia ficción, porque al final es una historia de ciencia ficción, de una manera para contar una historia completamente personal e intimista, ¿no? Entonces, y aparte cómo convierte el planeta de Melancolía, ¿no? En un símbolo, ¿no? Me encanta. Además es una película que trata de la depresión y para mí es la manera, no sé, más cruda y al mismo tiempo realista y al mismo tiempo bonita de explicar cómo se vive eso. Y luego me encanta pues la sensación de que según se acerca el planeta, todo el mundo se va como
asustando y ella se encuentra, digamos, en su ser. En su estado mental natural, porque ella vive así, ¿no? O sea, es que me parece perfecta en todos los ámbitos esa película. Cuéntanos de algo que te haya atrapado últimamente, alguna película o alguna serie, algún podcast, algún libro o alguna newsletter. Me gustó mucho un libro, me gusta mucho leer sobre ciencia. Es como que leo mucha literatura y ficción, pero me gusta mucho leer ensayo y me encantó el libro de Las devoradoras de luz, creo que se llama en español. Uh-huh. Salió hace poco. Es un libro sobre plantas y sobre como novedades, digamos, en el mundo de la botánica, de cómo hasta ahora, descubrimientos que están haciendo sobre cómo las plantas, sin tener sistema nervioso ni cerebro, pueden tomar decisiones de alguna manera, ¿no? O sea, se está hablando mucho sobre este tipo de inteligencia sin cerebro, ¿no? Que también pasa con los hongos. Y lo veo además muy relacionado con otro libro que me fascinó mucho, que se llama, creo que en español es La red oculta de la vida. Uh-huh. Y entonces hablaba sobre el mundo de los hongos, que es como completamente desconocido. Y luego hay otro libro que se llama Contengo multitudes, puede ser, o algo así, es que lo leí en inglés, y va sobre los microbios. Entonces creo que estas son como una trilogía que me ha gustado muchísimo, en plan de libros sobre ciencia, que son los hongos, los microbios, todas las bacterias que tenemos dentro, la cantidad de cosas que están relacionadas con ellas, y luego otro de las plantas. ¿Qué relación tienes con la inteligencia artificial generativa? Pues una relación complicada, como supongo que todo el mundo. Bueno, no, hay gente que tiene como una posición clara. Yo lo veo con terror, la verdad. Me parece, no puedo dejar de pensar que va a traer más cosas malas que buenas. En general, no solo la generativa de ahora mismo, sino en general. La inteligencia artificial, creo que no se están tomando las medidas que se deberían tomar. Creo que ha sido un robo absoluto cómo se han creado, para empezar. Y no sé, y lo veo además porque no solamente en la escritura, sino, por ejemplo, mi hermana es ilustradora y también pues se ha visto como súper amenazada, ¿no? Y bueno, que además también como persona que me gusta analizar Internet, creo que Internet se va a llenar de una sobreinformación creada con inteligencias artificiales que ya va a ser como una contaminación absoluta de información. Pero al mismo tiempo, no soy una persona que esté como en plan, la odio, no quiero saber nada de ella, o sea, para nada. De hecho, estoy súper informada y creo que tienes como que conocer bien a tu enemigo, ¿no? Y usarlo para entender en qué punto está, ¿no? Y qué se puede hacer y qué no. Entonces, digamos que esa es mi visión. O sea, si pudiera darle un botón y hacer que no existiera, le daría. Porque creo de verdad que no. Pero como existe y no se va a ir, va a estar ahí. Creo que hay que conocer lo que está pasando y utilizarla en la manera que te venga bien o por lo menos para saber. O sea, si por ejemplo estás súper en contra y eres súper activista de esto y escribes sobre ello, que veo a mucha gente escribiendo contra el uso de inteligencia generativa, yo me di cuenta de que tampoco lo usan, porque dicen cosas que ya eso a lo mejor era válido hace un año, pero ahora no. O sea, entonces creo que si tienes que conocer a tu enemigo, tienes que saber qué se puede hacer, ¿no? Entonces, esa es mi postura. Y tú lo conoces bien porque además has escrito sobre eso, ¿no? O sea, me refiero, en Santuario, ¿no? Había un tema de inteligencia artificial. Ah, vale. Bueno, fíjate, eso fue curioso, porque habíamos escrito, o sea, está presente la inteligencia artificial, pero lo escribimos hace 5 años. Y cuando fuimos a escribir la serie, ya había avanzado tanto que había cosas, o sea, hay una cosa concretamente que era una cosa de ciencia ficción. Uh-huh. Bueno, como está pasando con Black Mirror, ¿no? Que hay muchas cosas que dices, bueno, es que ya está aquí. Eso ya pasó. Pues había una cosa que ya básicamente era posible. Y entonces lo que hicimos fue crear otro tipo de inteligencia artificial, digamos que, o sea, lo digo y no hago spoiler porque si así fuera de contexto, que llamamos inteligencia organoide, que es la que combina, digamos, inteligencia artificial y procesos biológicos, ¿no? O células o cosas así. Esto parece como una idea de olla que te estoy contando ahora mismo, pero existe. O sea, existe y se están haciendo experimentos, o sea, de mezclar tejidos orgánicos con inteligencia artificial. Lo que pasa es que creo que es una rama, digamos, que tiene el problema de que cualquier experimento que hagas con células, por ejemplo, con pequeñas células, con neuronas, te estoy hablando, enseguida, en cuanto ya te pases de utilizar
no sé dónde está el límite, pero ya entras en algo que está prohibido, que tiene un montón de problemas éticos, ¿no? Es como toda la clonación, todo esto, ¿no? Que sí que está más regulado, de hecho, porque bueno, hace ya mucho tiempo que se puede clonar un organismo, ¿no? Entonces, este tipo de inteligencia nos permitía que no nos pillara el toro, básicamente, ¿no? Porque era como, es que cuando salga la serie ya se va a quedar, o sea, a la velocidad que va esto. Sí, sí. Y creo que ese es el problema que tienen muchas obras, digamos, que utilizan, que ya hablan de ChatGPT o de lo que sea, obras de ficción, que es como, es que te va a durar eso 2 minutos. O sea, el cambio además en la percepción de todo el mundo es como ya es una herramienta que la usa todo el mundo, bueno, todo el mundo, pero que está muy extendida, la gente normaliza esos avances muy rápidamente y entonces en tu historia eso se puede quedar anticuado enseguida. Carmen, ¿en dónde está tu atención? Mi atención está en la felicidad del día a día. Esa es mi atención. Digamos, en crear una rutina que incluya parte de trabajo y parte personal y todas las personas que tengo a mi alrededor y que me haga feliz. Creo que es como yo entiendo la vida, no dedicarme a mi carrera o dedicarme a, no sé, digamos, no perseguir una especie de meta final en nada, en ningún campo, sino como maximizar, digamos, la felicidad de mi día a día, que de hecho mi newsletter va un poco sobre eso, ¿no? Como encontrar todos los días cosas como que me den ganas de despertarme al día siguiente. ¿A quién me recomendarías entrevistar en este podcast? Pues te voy a decir a Mar Abad, porque como hemos estado hablando del extraordinario, en realidad todos los miembros del extraordinario merecen una entrevista porque me parecen súper interesantes, pero bueno, Mar me encanta porque últimamente me la estoy encontrando como en todos los eventos a los que voy, aparece y siempre como la veo como un hada que aparece por allí. Me transmite una energía increíble y bueno, y creo que pega mucho para este podcast. Sí, yo creo que sí. Y creo que también son gente que se lo pasa muy bien, ¿no? Gente feliz. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido un lujazo tenerte por aquí y creo que la gente va a disfrutar mucho de esta conversación. Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y para todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención, por favor. Si te gustó esta conversación, sigue el podcast, dale a la campanita para estar al tanto de los nuevos episodios en los que hablaremos con las voces más relevantes del mundo de la economía de la atención. Participaron en este podcast dirección de producción Manfredi Giannoni, tema musical Iván Raimores y Roger Casasalatriste, voz del audiólogo Silvia Serrano, diseño de audio y postproducción Eduardo Albornoz de Dixo, diseño gráfico Clara Martínez de Banff Creative Studio, idea original y dirección Roger Casasalatriste. Te espero en el próximo capítulo de Su Atención, por favor, y como siempre, muchas gracias por tu atención.